Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí, o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 29 de julio del 2022, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Para esta semana vamos a hablar probablemente de los temas más importantes que tiene el país en este momento: la educación y los eurobonos. Ambos han sido tratados en la Asamblea Legislativa esta semana, entonces vamos a comentarles sobre este tema, qué ha pasado y en qué estamos. Y por supuesto vamos a hacer un resumen del periodo del primer periodo de sesiones extraordinarias que finalizó. Bueno, en realidad finaliza el domingo, pero como ya no hay sesiones, finalizó ayer jueves. Se dio oficialmente por cerrado. Empecemos por eurobonos, tal vez para ir en orden cronológico. La bomba la tiró el presidente, lo cual es una frase a la cual vamos a tener que acostumbrarnos aparentemente los próximos 4 años. Pero bueno, durante su visita a Guanacaste dio declaraciones incendiarias en su discurso, diciéndole a las y los diputados que le aprobaran todos los eurobonos y que no jugaran chapitas. Chapitas fue el término que utilizó. Correcto. Lo cual, si usted le pregunta a alguien qué es jugar chapitas, yo sigo sin saber qué es. No lo tengo muy claro, digamos. Le pregunté a varias gente y todos me dieron una explicación distinta de qué es jugar, qué significa jugar chapitas. Entonces, pero en fin, claramente esto generó reacciones de las distintas bancadas legislativas y una discusión en la Comisión de Asuntos Económicos, que es la que le está dando trámite a este proyecto. Pero antes de hablar de las controversias, empecemos por el proyecto en sí. Esto es primero que nada, un proyecto no de esta administración, sino que es de la pasada administración. Lo dejó presentado antes de irse Carlos Alvarado y Elian Villegas, el entonces ministro de Hacienda. Y lo que hace es autorizar a el Poder Ejecutivo a colocar bonos en el extranjero para lo que se conoce como deuda externa, o sea, para financiarse no en el mercado interno, a donde puede financiar su deuda sin necesidad de autorización más allá de la presupuestaria, en bolsas extranjeras. Por eso es que se llama eurobonos. Estaba revisando y el otro día escuché a Gerardo Corrales hablar de por qué se llama eurobonos, y es porque la primera vez que Estados Unidos hizo esto se colocaba en Europa y se quedó el nombre de eurobonos, al parecer. Por ahí viene, porque no necesariamente se coloca en euros a pesar del nombre que tiene. El proyecto en sí consta de una autorización máxima de $12,000 millones en 8 partidas, básicamente. Si bien se habla inicialmente de los 6,000 millones en un periodo de 5 años que se autorizaría al gobierno a colocar en el mercado extranjero, a 1,500 millones por año, tiene una letra pequeña que dice que de paso autoriza al gobierno a que coloque la misma cantidad para cancelar esas deudas en el plazo en que se cancelen. O sea, viene con golazo. Por eso es que el monto total son 12,000 millones de dólares. Y podrían, sí, en eurobonos serían 12,000 millones, y habría que sumarle el otro gol que quieren meter, que es
autorizarles $2.000 millones adicionales en el mercado local. Entonces sí, serían 6.000 millones en un solo tracto, lo que pretende el gobierno, y Ahora, 6.000 millones adicionales en los próximos 5 años. hay que, sí, para cancelar lo que se coloque. Ahora hay que hacer una aclaración técnica. Cuando se dice en un solo tracto, no es que el gobierno va a disponer de 6.000 millones en 2023, sino que a como está redactado y como lo quiere el gobierno, o como se ha dicho, es 6.000 millones en 4 tractos, pero ya quedando con la autorización para esas colocaciones y no tener que ir a la asamblea cada año a negociar los 1.500 millones de cada año. Esa es la propuesta inicial del proyecto. En la asamblea claramente dijo, no, esto, vamos año por año para ver los compromisos del Ejecutivo en la reducción del gasto y manejo de las finanzas públicas. Ahora, que por ahora no se han visto compromisos de reducción del gasto más que meterse con el tema de los alquileres, que es un pichuleo, porque en su lugar, por ejemplo, doña Pilar Cisneros ya abiertamente reconoció que lo que hizo el presidente fue flexibilizar la regla fiscal, aunque el presidente insistentemente ha dicho que él no flexibilizó nada, que simplemente cambió la regla con la que se mide. correcto. Pues Nogui doña Acosta Pilar, también reconoció la flexibilización de la regla fiscal y la justificó diciendo en los problemas presupuestarios que le suponía. Y a ver, Nogui Acosta en el fondo tiene razón en lo que menciona, en las cosas que estaban pasando. Por ejemplo, que durante la pandemia hubo edificios que se pudieron haber vaciado, que no se vaciaron, porque si se vaciaban, después no se podía, esa institución no podía volver a alquilarlos porque el gasto ejecutado le iba a incumplir la regla fiscal a posteriori. Igual con otras instituciones, o sea, esto lo hemos dicho muchas veces, la regla fiscal no fue diseñada para atravesar situaciones de crisis económica, que fue lo que vivimos durante el 2020, y eso es lo que jala tan abajo el crecimiento del tope de crecimiento, que está en 1.96 para este año. Eso es cierto, el tema nunca ha sido ese, el tema es que si lo quieren arreglar deberían hacerlo por la vía legislativa, y aquí es a donde voy. Lo que pasa realmente es que hay dos temas, está el tema político y el tema económico. El gobierno lo que quiere, y ya ha dado múltiples señales de esto, es tener la menor cantidad de negociaciones políticas posibles y resolver todo en su ámbito de aplicación. ¿Qué tiene que ver esto con eurobonos? Bueno, que si usted tiene que negociar año con año los 1.500 millones de deuda, conseguir los 38 votos para la aprobación que requiere, y esto le implica negociación política, y el gobierno eso es lo que está tratando de evitar, tener la menor cantidad de negociación política posible, darle el menor espacio posible a la oposición para demostrarse y sea un one show man del presidente constante. Yo esperaría que cerrando las sesiones extraordinarias, la Asamblea asuma un papel más de verdadero control político que no ha mostrado hasta este momento. Pero esa es la parte política, digamos. Lo cierto es, nadie está opuesto a los eurobonos, pero nadie está dispuesto a dar una carta blanca al gobierno, porque eso significa para la oposición renunciar a una de sus mayores palancas de presión para con el gobierno, que es decir, como bueno, si usted quiere eurobonos, bueno, apruébeme estas otras cosas que yo necesito que avancen porque está en mi agenda, lo cual es válido, pero el gobierno está tratando, y yo creo que en cierta medida está logrando el señor presidente, satanizar la política de tal forma que esto sea un yo contra ustedes, y si no están conmigo son canallas, básicamente. Y entonces colocar a la oposición en una posición de si me aprueban los eurobonos, les paso por encima. Si no me los aprueban, ustedes son los que van a quedar mal ante la opinión pública. Y lentamente lo está logrando. Lo cierto del caso es que en términos económicos no hace mayor diferencia darle una aprobación de una para los próximos años. No va a cambiar las condiciones en las que se colocan, porque eso no se coloca en este momento, nada más queda autorizado para colocarlo posteriormente. Correcto.
Pero sí, dice, ahorra el tema de tener que negociar los 38 votos, porque en nuestro sistema los 38 votos son requeridos para hacer estas colocaciones en el Para extranjero. aprobar endeudamiento en moneda extranjera se requieren 38 votos. En moneda extranjera en el extranjero, porque en moneda extranjera en Costa Rica no se requieren 38 votos. Bueno, esa es la, sí, es una interpretación ahí que se sacaron, de la cual no vamos a polemizar porque no nos van a alcanzar los minutos. Exacto. Pero bueno, ese es el tema con los eurobonos. Ahora, después, por supuesto, de las declaraciones del presidente en Guanacaste, salieron los diputados de la Comisión de Económicos a decir, vea señora, aquí estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo las audiencias, el proyecto tiene muchas falencias, ustedes no han mandado un texto sustitutivo, o sea, siguen con el proyecto de Carlos Alvarado, correcto, el que mandó el gobierno de Carlos Alvarado, y tenemos muchas dudas, pero de nuevo, vamos a ver, como decía May, en lo que hay consenso es que sí se van a aprobar los eurobonos, el tema es cómo se van a aprobar, en qué tractos, y no sé, el Ejecutivo puede irse olvidando de que se le van a aprobar los 6.000 millones de un solo. De eso no va a pasar, digamos. yo esperaría que no pase, a pesar de que es la clara orden que existe desde Casa Presidencial de que eso se consiga. Ahora, ¿qué sucede? Suceden un par de cosas. El martes se da una reunión secreta en las instalaciones del INS entre los miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, que es la que está tramitando esto, y el presidente y el ministro de Hacienda. El presidente y el ministro de Hacienda, exacto. De esta reunión no se avisa, se conoce porque Cero hoy se entera y lo va a conocer y consulta y un par de diputados lo confirman. Pilar Cisneros, la jefa oficialista, fue la que lo coordinó y dijo que, además, se dejó decir que ellos no tenían que estar informando de todas las reuniones que se daban y que eso era una reunión técnica y no política. Imagínate vos, ¿ah? Ajá. El presidente se reúne con diputados y es una reunión técnica y no política. El mundo en que vivimos. La realidad alterna en la que vive Pilar Cisneros, diría yo. Alternative facts, sí. Exacto. Además dejó decir que qué es la transparencia y se preguntó si todas las reuniones tenían que ser públicas y si todas las sesiones tienen que ser públicas. Vea, señora, vamos a ver, aquí sí le voy a usar la frasecita, dejemos de jugar chapitas. No estamos en el trámite de un proyecto de ley de pasarle el terreno del INS a una municipalidad X. Estamos hablando de 6.000 millones en deuda en mercados internacionales. No es un tema menor, ¿verdad? No es un tema menor considerando las condiciones financieras que tiene el país, las tasas de interés que nos pueden cobrar, los vencimientos que se le vienen encima al Ministerio de Hacienda en enero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un tema de alto interés público que merece tratarse a forma pública. Entonces, la respuesta a la última pregunta, ¿todas las sesiones tienen que ser públicas? Bueno, esto es muy gracioso viniendo de alguien que tan solo una semana atrás había logrado un acuerdo en jefaturas de fracción para que se transparentaran todas las votaciones y las sesiones de la Asamblea mediante un proyecto de acuerdo que todavía no se ha presentado, ¿verdad? Entonces de aquí... Tienen una semana todavía. Ajá, por eso, sí, pero no deja de ser llamativo. O sea, por un lado, sí, ahí tenemos que ser transparentes, quedamos muy mal ante la ciudadanía, y por otro lado, pero ¿por qué tenemos que hacerlo todo público? Entonces uno no entiende, ¿verdad? A mí lo que me encanta de todo esto es que Pilar Cisneros es la antítesis de Pilar Cisneros. Es como si hubiera un clon malvado de ella que un día dice una cosa y luego a la semana siguiente sale y se desdice completamente. Exacto, o ella es su antítesis del pasado, digamos, porque como periodista me imagino el editorial que hubiera hecho ante este tipo de situación. Como jefe oficialista es como, todo normal. Otra cosa, mariposa, queridos. Pero bueno, esto se intensifica cuando en la sesión de asuntos económicos que están esperando recibir una audiencia a Carlos Palma, que es un economista de la UCR, experto en el tema de mercados extranjeros, deciden sacar a la prensa y a todos los asesores y tener una discusión entre diputados mientras las cámaras están grabando, pero sin audio. Y de esa reunión lo que sale es que se va a programar una sesión de trabajo. Se le permite a los congresistas miembros, los congresistas miembros de la comisión que inviten economistas para que den sus posiciones en una sesión de trabajo que se realizó el jueves en la noche para hablar del tema de eurobonos. Ahora, aquí hay un asunto interesante y es que la comisión de económicos es presidida por Vanessa de Paul Castro. Ella, que es de la unidad. Y aquí hay
un dato curioso, si la gente no lo sabe, pero yo creo que es Vox Populi, Nogui Acosta, el ministro de Hacienda, es originariamente de la Unidad. Y aunque al PAC no le guste, tenemos que decir, el control de la política económica de este país ha estado en manos de gente de la Unidad desde el gobierno de Luis Guillermo, pasando por el de Carlos también, básicamente. Entonces, la Unidad es quien ha manejado la política económica. La política, o bueno, las fichas de la Unidad son las que han manejado la política económica de este país. El PUSC ha gobernado con el PAC en los últimos 2 gobiernos. Porque, pero específicamente en el tema económico. ¿Cómo se llamaba el vicepresidente? Elio Falles, que era el ministro de Hacienda. Correcto. Elio Falles y doña Analena Chacón venían de la Unidad. Venían de la Unidad, por supuesto. Carlos Alvarado venía con don Epsi y don Marvin. Eso sí no eran de otros partidos, pero porque las todo el sector económico se hacían imprevisible y Carlos Alvarado iba a ganar las elecciones, pero sí, el PUSC fue el que controló estaba Rocío Aguilar, estaba Nogui Acosta, estaba Edna Camacho, o sea, a ver, no nos engañemos, la Unidad es quien tiene el control, ha tenido el control, por eso cuando en campaña la Unidad dices, nosotros hemos sido los que siempre dejamos superávit, es como cuando gobernaron hace 20 años, porque las últimas 8 administraciones es responsabilidad de ustedes también. Sí. En fin, pero bueno, por si no sabían, ya lo saben. Entonces, Vanessa de Paul es social cristiana y ella es quien decide tomarle estos favores a Nogui Acosta, curiosamente. Entonces, no nos extrañemos que en este tema la Unidad esté del lado del oficialismo. Así ahí es a donde se mueve esto. No, y vamos a ver, yo en todo caso no estaría muy seguro de que la posición de doña Vanessa vaya a ser la posición sea la de toda unidad. La fracción, correcto. Pero ella es quien preside esta comisión, eso es, digamos, por lo menos en comisión, ella es quien tiene el control, como por ejemplo, para decidir que esa sesión fuera no ha sido la primera vez que doña Vanessa vota diferente al resto de sus compañeros y sus compañeros votan diferente a las intenciones de doña Vanessa. Así que, pero aquí otro detalle importante. Recordemos que el sector de la Unidad mayoritariamente está influenciado, digamos que son erwencistas, podría decir uno. Y recordemos que a Erwin Macis le acaban de dar el confitico de ponerlo como asesor en el BCIE. ¿El BCIE o el BID? No recuerdo cuál de los dos era. Creo que era el BCIE. Correcto, entonces no es nada raro que se plieguen los intereses de la Unidad, por lo menos por los próximos meses y en estos temas en específico. Además, recordemos que también se estaba... Sí, fue en el BCIE y por eso renunció el director interino de Costa Rica en el banco. Correcto, y pusieron a Alberto Franco como nuevo director. ¿Qué estaba? Pero sí. Ya me confundí. Bueno, no, y recordemos que también se estaba manejando a poner a Pablo Heriberto, otra de las figuras de la pasada fracción, como embajador en México. Confirmó el presidente que era uno de los nombres que se barajaban. Entonces, a ver, dejémonos de cosas. Claramente, la Unidad desde la segunda ronda ha hecho varios alianzas y negociaciones con el oficialismo. Concesiones, exacto, y ha recibido a su cambio también su cuota de poder. Entonces no es nada raro que estas cosas pasen en una comisión que preside una diputada una social cristiana. Sí. Exacto. Pero en fin, se dio la sesión con los economistas, fue una sesión interesante, esa sí fue pública, llegaron como 6 economistas a hablar, me parece. Me encantó porque la gente siempre dice que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Pues al parecer eso sucede en todos los gremios, porque estos madres tampoco, es como que todos llegaron a decir, a ver, porque siempre se trata de disfrazar las discusiones que son políticas en términos técnicos, exacto. Esa tecnificación de la política, que es una farsa, porque usted ve a esto y cada uno tiene su posición que también responde a su posición ideológica e incluso... que puede no ser afinidad partidaria, pero afinidad ideológica con la posición de ciertos partidos. A ver, y de nuevo, punto de partida, todos están de acuerdo, la plata hay que colocarla. El tema siempre es la discusión de fondo. Eso nadie lo está poniendo en duda. Eso nadie lo pone en duda porque es una realidad. El gobierno, y si no lo saben, lo pueden saber ahora, la mitad del presupuesto se financia con deuda.
Correcto. Y como el 40% de ese presupuesto además se usa para pagar deuda. Entonces, no colocar deuda en el extranjero es asfixiar el mercado interno que tiende a cobrar más caro. Correcto. Entonces, ciertamente esta plata hay que colocarla. El tema siempre es, bueno, se va a colocar en una negociación política, pero el gobierno insiste en disfrazarlo de una negociación técnica. O sea, la cara de Nogui en esa discusión era increíble, porque cada vez que le decían una razón por la cual no hacer, una razón técnica por la cual no hacer lo que ellos querían, se le veía la frustración de me van a desenmascarar mi discurso, porque antes de esa sesión, él tuvo una sesión de prensa de 1 hora donde fue a salir de las razones técnicas, comillas, por las cuales era importante que se diera la aprobación del monto completo y no tener que ir año con año a negociar. En fin. Y se le cayó en la mesa de trabajo. Se le cayó en la mesa. A ver, hubo economistas, no hay que fingir. Hubo economistas que dijeron si se aprueba de una vez, tiene la ventaja de que le da un respaldo al gobierno, de que tiene la posibilidad de salir al mercado para cubrir sus deudas. Así como hubo otros economistas que dijeron, si se da de una vez, el mercado lo va a interpretar como una posición irresponsable, porque en lugar de tomar medidas internas, se está acudiendo de una vez, se está presupuestando ir siempre afuera a negociar. Entonces, Correcto. que no salir con la aprobación completa más bien da una imagen de seguridad, porque es como, bueno, el país puede ser que en un futuro requiera ir por menos afuera porque contuvo el gasto mejor o X razón. Valoraciones técnicas existen de ambos lados. No se puede disfrazar esto de una discusión meramente técnica, porque a lo dicho ya es una discusión política, que es lo que el gobierno quiere evitar. Ahora, yo sí voy a ser sincero, en la opinión pública se está logrando, y aquí lo único que ha hecho que este tema no se politice, no se haga más populacho, es que el presidente está enfermo y no ha salido a hablar. Eso es lo único que evita que esto se convierta en un tema de nuevo de una discusión sobre si estamos o no jugando chapitas. Y conociendo a los y las seguidores del presidente y sus granjas de troles, a ver, y aquí no quiero decir que todos quienes siguen al presidente son troles. Lo que quiero decir es que no se puede negar que hay una presencia en redes sociales de troles, de granjas de troles y perfiles que están posicionando ideas que ciertamente repercuten en las personas reales y en la posición que las personas reales tienen sobre ciertas cosas. No le va a ser muy difícil vender la idea de que los diputados son los malos por no quererle aprobar toda la plata. Eso va a pasar, es muy probable que suceda, porque nuevamente dudo que se le apruebe todo en un solo tracto. Pero bueno, ya hablamos la mitad del programa sobre eurobonos, así que vamos a pasar al siguiente tema. Educación. El siguiente tema, a ver, la semana pasada introdujimos este tema. La diputada Rosaura Méndez hizo control político sobre la queja de las universidades públicas de que no ha sido convocada la comisión de enlace que negocia el FES, que es el Fondo Especial para la Educación Superior. Esta semana la diputada además presentó una moción y logró que se le aprobara únicamente con la oposición de los diputados oficialistas para, no es instar, sino, ¿cuál es el término? Es instar. Sí, correcto, sí. Instar a la ministra de Educación, que es la jefa de esta comisión de enlace, a que convoque. En realidad la moción dice para que el plenario legislativo acuerde que se realice una excitativa. Excitativa era, exacto. Que es básicamente pedirle a la ministra que convoque a la comisión de enlace, que usualmente empieza sus negociaciones en junio y ya estamos finalizando. Y ya para julio tenían acuerdo firmado, sí. Correcto, ya para estas alturas del año usualmente hay acuerdos. ¿Por qué es importante ese tiempo? Porque ya estamos en la fase de planeación de presupuestación para el otro año. Correcto. Los presupuestos nacionales, digamos, no se construyen de noviembre a diciembre y se presentan, ni de septiembre a octubre, no. El primero de septiembre tiene que estar presentado el presupuesto, ¿no? Imagínate, entonces. O era el 1 de octubre, ya no me acuerdo. No ¿Cuál es la fecha? No me acuerdo ahorita, creo que anda más bien por octubre, finales de septiembre, inicios de octubre, debe ser por ahí. Pero bueno, todo eso, la estructuración del presupuesto va por fases y entonces cada fase se lleva una determinada cantidad de meses.
Por ende, naturalmente, la negociación de cuánto va a ser el monto del FES y la partida de la UTN, pues tiene que ya estar más o menos lista porque tiene que ser incorporada al presupuesto nacional. Correcto. Y ahora, ¿y por qué es importante también? Segundo, bueno, eso es lo primero, ¿verdad? Lo segundo es porque hay un decreto vigente de 1974 que no se ha derogado. Más bien se actualizó hace poco para introducir a las presidencias de las federaciones. Correcto, que establece la creación de esa comisión de enlace que se encarga, entre muchas otras cosas, de negociar el FES. Entonces, digamos, ahí hay una norma jurídica vigente que establece que esa comisión existe y que tiene que ser convocada al efecto. No se ha hecho. Ahora, tiene que ser convocada, y aquí hay un tema, un detalle, y esto lo hemos hablado en el pasado cuando hemos hablado del FES. Fue un error de Luis Guillermo Solís y de las universidades públicas que dejaron de negociar como la Constitución demanda, que es que el Fondo Especial para la Educación se negocia quinquenalmente, o sea, cada 5 años, y empezaron a negociar anualmente. Correcto. Me parece que fue una lectura equivocada en ese momento de que anualmente podemos hacer que crezcan más de lo requerido. Y aquí hay un detalle técnico para aclarar esto. Constitucionalmente el FES no puede reducirse. Tiene que Correcto. ser el mismo, por lo menos el mismo monto más inflación. Correcto. Cuando esto pasa, tuvimos meses de deflación, la inflación estaba muy baja, entonces los crecimientos iban a ser, si estaban las proyecciones de ese momento, y bueno, y si vemos la inflación que tuvimos en esos años, que rondó las metas del Banco Central, que estaban alrededor del 2% de inflación, más o menos, por debajo incluso, iba a ser un crecimiento muy pequeño, entonces se tomó esa decisión de empecemos a negociar anualmente para ver si podemos darles más recursos. Y eso fue un error, es un error que ahora estamos pagando justamente porque el actual gobierno parece tener la clara intención de reducir. Y, paréntesis nada más, con la inflación que tenemos actualmente, significa que al FES habría que meterle un 10% más o menos. Correcto. Que fue la inflación de junio. El presupuesto y la regla. Bueno, en realidad se hace según los antecedentes que vi, el corte se hace con la inflación a mayo, acumulada a mayo. Bueno, y a mayo llevamos como 8. Pero igual, sí, ya estaba cerca casi que del 10, entonces no sería nada raro. Exacto. Además, en todo caso, como no han entablado la negociación con la comisión de enlace, pues me imagino que tendrán que usar un dato más reciente y sí ya estará por encima del 10%. Ahora, la regla fiscal, y este es un problema de nuevo de la regla fiscal, no toma en cuenta en ningún momento, en ninguna de sus cláusulas, qué hacer en casos de inflación tan alta como la que tenemos actualmente. Porque, como dijimos, el límite de crecimiento para este año es de 1,96. El del próximo año va a rondar el 3, me parece, así, haciendo el cálculo en la mente rápidamente, por el crecimiento que tuvimos el año pasado, que fue efecto rebote. Pero bueno, no da para cubrir ni siquiera la inflación. Y eso es un problema que hay que resolver por vía de ley, que es lo que el gobierno no quiere hacer. Dijo la diputada, la jefa del oficialismo, dijo que para qué ir a la asamblea si ahí todo es muy engorroso. Pero bueno, entonces yo creo que por eso es que no se han sentado a negociar. Y el problema es que la Constitución dice que cuando no hay acuerdo, la asamblea es la que decide. Correcto. Y eso en todo caso no quita la obligación constitucional de el monto del año anterior más inflación como mínimo. Sí, recordemos que el establecido. El año pasado, en 2021, la Comisión de Enlace aceptó que no se le diera en el presupuesto original el monto del crecimiento por inflación. Lo postergó y quedaron en que se iba a meter posteriormente, y yo no estoy seguro si eso se metió. Porque si se metía ese monto, se iba a incumplir la regla fiscal. Y aquí hay otro problema, y es que el FES forma parte del porcentaje de recursos que se dan a la educación como un todo. Y ante la regla fiscal, si el FES crece demasiado, el resto del presupuesto nacional de educación y de demás cosas no puede crecer al mismo ritmo, porque hay un tope que está por debajo de ese crecimiento. Entonces es un problema real que no han querido resolver por la vía legal, que es por donde lo deberían resolver. Aquí se requiere una excepción
a la regla fiscal en estos temas, pero no parece que esa sea la vía que el gobierno quiera usar, y creo que a lo que están apuntando es a culpar a la Asamblea. Es decir, nosotros intentamos recortar, la Asamblea nos pasó por encima y por eso es que no pudimos hacer nada. Creo que, de nuevo, renunciar a su obligación de hacer las negociaciones políticas. Eso es el gobierno que tenemos. En fin. Eso fue lo que pasó con el FES. Entonces, a bueno, pesar de la oposición, a pesar de la oposición del oficialismo, perdón, la moción de doña Rosaura fue aprobada. Doña Rosaura, en su discurso justificando la moción, dijo: yo creo que tengo la suficiente autoridad moral para hacer esta solicitud. Tuve 32, 34 años de trabajar en las universidades públicas. Aquí viene la ministra de Educación a decir que la educación es muy importante, que es el motor de la movilización social, pero ahí por el otro lado no están haciendo las negociaciones con las universidades públicas para fijarles el financiamiento. El oficialismo quiso hablar en contra de la moción, pero no se pudo porque las mociones de orden solo pueden hablar los proponentes. Entonces se limitaron a votarla en contra. Quedó aprobada 41 versus 5 y 11 ausentes. De esos ausentes, 5 eran del oficialismo, y de los 5 en contra, fueron los 5 del oficialismo. Los 5 eran del oficialismo, correcto. Es interesante porque, a ver, la fracción oficialista está partida, eso es evidente. Sí. A veces votan en contra, pero lo que he visto últimamente es que ya les dijeron: sálganse para votar para que no queden en actas que están votando en contra. Eso es causal de pérdida de dieta, y al que lo vea haciendo eso lo voy a denunciar. Pero solo si habla. No, el artículo 105 habla de cualquier diputado que haya estado. A ver, por la dificultad de que no tenemos una cámara siguiendo a los 57 cuando estén en el plenario, nosotros lo limitamos al diputado que haya participado en el debate. Por eso es una cosa nuestra. Pero el mero acto de hacer acto de presencia en la discusión de un asunto, cuando se va a votar y no estar, es causal de la pérdida de dieta. Solo que nosotros no lo aplicamos a rajatabla como deberíamos, porque ahí tendríamos que ponerle un brazalete rastreador a cada uno. Y un a ver, las actas, esto lo hemos hablado en el pasado, las actas deberían decir cuándo un diputado entra y sale de la sesión. Correcto. Ese registro debería estar en el acta. Sí, de hecho, si ustedes ven, por ejemplo, las actas de corte plena, ahora que a veces se hacen con magistrados en sesión virtual y algunos de forma presencial, el acta de la corte plena dice cuándo entra y cuándo sale cada quien. Correcto, para saber quiénes estaban al momento en que se discuten y se votan las cosas. Y hasta dice en qué momento un magistrado o magistrada prende y apaga su cámara. Hasta eso lo anotan en las actas. ¿Quién diría que la corte está más avanzada en esto? Ahora, a ver, esto se puede resolver con tecnología muy fácilmente, que los diputados tengan que pasar deberían tener un gafete, una tarjeta de identidad cada vez que entran y salen del plenario. No, yo usaría la huella. Actas. Bueno, la huella también. No tengo ninguna dificultad. Sí, por regla general, las puertas del plenario entonces deberían estar cerradas, y para el que quiera entrar o salir tiene que poner el dedo. El problema es que salen o entran en masa. Entonces, con que uno solo ponga el dedo ya es suficiente. Lo otro, y creo que es más factible hacerlo, es que el sistema que se usa en el plenario para hacer uso de la palabra y votar, pues tiene un lector de huella digital. El problema es que basta con que lo hagan una sola vez. Sí, solo lo hacen una vez a lo largo del día. O sea, llegan, se sientan, ponen su dedo y ya quedan registrados durante todo el resto de la sesión, a menos de que ellos manualmente se deslogueen. Lo que pasa es que no todos tienen esa costumbre. No, y por eso no ve las votaciones y salen ausentes algunos o pendientes, y no son los que no sí, si ustedes esos son los que se loguearon, los que estaban logueados, pero no estaban al momento de votar. De hecho, esa es la lista que puedes usar para cobrarles. Sí. Porque se loguearon y no estuvieron en la votación. El problema es que no se les pide loguearse por cada votación. Ahí está el detalle. Bueno, sí, cierto. Pero sí, okay. O sea, habría que forzarlos a loguearse cada vez que empieza a discutirse un tema nuevo. O sea, se cierra la discusión con la votación, bueno, se cierra el sistema, vamos con el siguiente punto, se loguean, discusión, votación, se cierra, y así sucesivamente. Pero no, se vuelve muy engorroso al final.
Al final no tenemos que estar obligando a los diputados a estar ahí. O sea, en realidad lo que hay que modificar es la norma de la Constitución que obliga a que haya 38 diputados siempre para que haya quórum. Pero bueno, no es el tema de lo que estábamos hablando. El tema aquí es que doña Rosaura Méndez es la diputada de la semana. Por eso y eso. por esa moción y por lo que hizo en la Comisión de Educación. En la Comisión de Educación esta semana iniciaron con las audiencias. La primera convocada fue Isabel Román, la coordinadora del Estado de la Educación del programa Estado de la Nación, bueno, la invitaron para que llegara a hablar del tema del apagón educativo y un poco cómo salir del embrollo en el que estamos en temas educativos. Dato curioso, esa comisión a ver, la sesión fue muy interesante porque Isabel, a pesar de que no le dan tiempo, entonces no sé para qué la convocan si no le van a dar tiempo de extenderse en un tema tan importante como este. Y ella llega, presenta todas las cosas que ha identificado el Estado de la Educación, por qué es que se habla de apagón educativo, les hace una analogía de por qué el apagón educativo tiene distintas dimensiones en el contexto nacional, digamos, el concepto como tal, y trata de aclarar un poco lo que los medios hemos convertido en un eslogan más que en el contenido del fondo que el informe del Estado de la Educación señalaba al tratar de hablar de apagón educativo. Pero bueno, ella hace su presentación y las y los diputados lo que hacen es empezar a criticarle la presentación y empezar, digamos, como a contradecirla. Y un problema de fondo que tiene esta comisión es que tiene un montón de educadores. Y yo creo que ellos no se dan cuenta, pero ellos son parte del problema que tenemos en este momento. Las y los educadores de este país, en mucho por sus malas prácticas y sus malas costumbres, son el reflejo los que tienen la responsabilidad de por qué tenemos tantas fallas educativas en los últimos 20 años. En esto pasa desde las universidades que forman malos educadores hasta malos educadores que forman malos o forman mal a los estudiantes. Yo no creo que haya malos estudiantes. Hay malos profesores, malos docentes, y eso es lo que tenemos en esa comisión. Entonces, después de que doña Isabel pudo hacer su presentación, las y los diputados hicieron lo que siempre hacen, que es, en lugar de preguntarle a la persona que convocan, dar un discurso de por qué ellos opinan como opinan y no dejarle tiempo para que contestara las preguntas que le hicieron, en los casos que les hicieron algunas preguntas, que no fueron muchos tampoco. Pero bueno, termina la sesión. Es extraño porque invitan a la experta, pero divagan ellos por un montón de otras cosas. Y dicen como, bueno, vamos a convocar para la próxima sesión. Se presenta una moción para invitar a la ministra de Educación anterior, doña Giselle Cruz, y a Steven, no sé cuál es el apellido, el que terminó siendo ministro el periodo anterior, que era viceministro y fue el que asumió cuando pasó lo de las pruebas de factores asociados. Vamos a convocarlos. Y doña Rosaura, que estaba en la comisión, yo no sé si ella es miembro o nada más estaba ahí, yo creo que es miembro, dice como, bueno, pero es que aquí antes de seguir convocando gente a lo loco, necesitamos definir cuál va a ser la ruta de esto y qué es lo que estamos haciendo aquí. Y entonces empezaron a discutir y entonces ahí sale como sí, porque aquí en esta comisión tenemos proyectos de infraestructura educativa y otros temas que hay que jalar. Entonces es como realmente qué es lo que va a ver esta comisión. Es algo que está en el aire de momento, como la mayoría de comisiones que crearon, de estas 3 comisiones especiales de educación, de reforma del Estado y ¿cuál era la otra? Lucho. Y el sector eléctrico. La del sector eléctrico, esa no he visto ninguna sesión todavía. La reforma del Estado, vi las primeras sesiones con la ministra de Planificación y me parece que también están divagando un poco, no tienen muy claro qué es lo que van a hacer. Pero bueno, nadie lo había dicho tan claro como lo dijo doña Rosaura en esa sesión y dijo que yo por eso yo no estoy de acuerdo que empecemos a convocar aquí gente por convocar. Tenemos que definir cuál va a ser nuestra ruta y qué es lo que estamos haciendo aquí. Por eso es que le damos a ella, por eso y por todo el tema de levantar la voz ante la ausencia de voluntad de diálogo del Ejecutivo con el tema del FES, le damos a ella el reconocimiento de diputada de la semana. Ok, y 2 cosas. Una, doña Rosaura sí es integrante de la Comisión Especial sobre Educación que se creó en junio.
Y dos, la comisión tiene un ámbito de temas debidamente delimitado, perdón. Es ahondar en las causas, consecuencias y posibles soluciones del apagón educativo analizado en el 8º informe del Estado de la Educación de 2021. Debatirá, propondrá, dictaminará iniciativas de ley que contribuyan a mejorar y fortalecer la educación pública costarricense. Ese es su ámbito de aplicación. Sí, pero ahí cabe todo, digamos. O sea, ciertamente ahí pueden meter proyectos de infraestructura educativa. Es como, hay apagón porque no tienen escuelas y colegios. Y lo otro que quería como comentar de última hora y inserción no prevista, es que si nosotros ya estábamos acostumbrados estábamos empezando a acostumbrarnos a que en Estados Unidos hicieran simulacros de tiroteos en los centros educativos. Pues resulta que allá eso es muy normal. En el resto del mundo lo vemos con absoluto pavor. Pero bueno, ahora tenemos acá en Costa Rica agentes federales de Estados Unidos haciendo capacitaciones a educadores costarricenses de cómo actuar en caso de un tiroteo en un centro escolar. Ya estamos llegando a eso. A ver, para contextualizar, han habido en redes sociales recientemente varias denuncias en este tema, digamos, de publicaciones de personas que dicen que dan todos los indicios de que están queriendo hacer un tiroteo en algún centro educativo. Lo he visto por lo menos en 3 ocasiones en lo que vamos del año. En todas se ha intervenido y nunca ha pasado más, pero ciertamente no es un tema que se pueda seguir ignorando y no veo malo o demás que haya preparaciones en este tema, aunque siempre creo que el tema no es, y yo creo que en esto estamos más avanzados que en Estados Unidos. No se trata de qué hacer si hay un tiroteo, se trata de cómo prevenir que suceda, porque usualmente hay señales que se pueden identificar claramente cada vez que uno ve estos casos de cosas que indicaban que esto iba a pasar donde no se intervino antes de que se diera el evento. Sí, afortunadamente acá tenemos una ley de control de armas más estricta que la de Estados Unidos. Correcto. De hecho, junto con ese comunicado de que están haciendo capacitaciones de cómo actuar en tiroteos, también se acaba de publicar una guía para afrontar amenazas o tiroteos en centros educativos públicos y privados. Tiene 12 páginas y de hecho menciona esto que estaba comentando Mike, que son señales de advertencia. Están basados en la lista que usan en Estados Unidos, que son antecedentes de trastornos mentales, depresión, arrebatos explosivos de ira o rabia, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un documento de 12 páginas. Alonso está trabajando la nota mientras estamos hablando, así que para el momento en el que escuchen este programa ya estará disponible y viralizada. Sí, exacto. Pero bueno, eso fue todo sobre esta semana sobre educación. Eso es sobre educación, exacto. Lo otro que vamos a hablar, ya para cerrar el programa de hoy, es el resumen de qué nos dejó este primer periodo de sesiones extraordinarias. Recordemos que con el cambio constitucional a los periodos, antes teníamos periodos no equivalentes, o digamos, no eran fácilmente comparables, porque había 2 periodos de ordinarias de 3 meses, si no me equivoco, y 2 periodos de extraordinarias, que era un mes en agosto y después 5 meses antes de cerrar la legislatura. Antes el primer ordinario iba del 1 de mayo al 31 de julio. Esos son 3 meses. O sea, la asamblea empezaba con control de su propia agenda los Esos primeros son días. 3 meses de ordinario. Ajá. El primer extraordinario iba del 1 de agosto al 31 de agosto. Eso es un mes de extraordinario. Eso es un mes de extraordinarias. Luego venía el segundo ordinario, que iba del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Esos son 3 meses de ordinarias, tal y como dije. Y luego venía el segundo extraordinario, que era del 1 de diciembre al 30 de abril. Esos son 5 meses de extraordinarias, tal y como lo dije, Lucho, así que no sé por qué ahora dijiste que no. Ahora tenemos franjas de 3 meses de sesiones. Lo cual lo hace más comparable. Y aquí, paréntesis, antes de que Lucho empiece a hablar de sus estadísticas, recordemos que una mayor cantidad de proyectos presentados y aprobados no significa buena legislación. Eso ya lo aprendimos con el final de Eso lo aprendimos con el final de la pasada asamblea, que aprobó como 100 leyes en 2 días y todas han tenido que ser corregidas. Ay, qué exagerado, fueron 133. Fueron 133 las que se aprobaron en el último periodo de sesiones con doña Silvia Hernández como presidenta. Es un nivel de irresponsabilidad legislativa nunca antes visto. Para
para el asombroso número de 286 leyes en su periodo como presidencia, el más alto desde que se tengan registros. Pero bueno. ¿Quieres saber cuál es la estadística que necesitamos llevar? No, ya hablaste demasiado hoy. Voy a hablar yo ahora de las estadísticas. Ok, pero cuando termines quiero dar la estadística que necesitamos, es cuántas leyes requieren ser reformadas. Ese es el dato para saber la verdadera calidad. No somos expertos primero, no somos abogados y segundo, no somos expertos en saber cuáles leyes tienen que ser reformadas. A ver, pero bueno. No estoy diciendo que lo hagamos nosotros, que lo haga el Estado de la Nación. Esa es una mejor opción. El tema es que entonces ya pones al Estado de la Nación a hacer cosas en las que no necesariamente tiene que estar metido, como proponer qué ley tiene que reformarse y por qué debería reformarse. No, bueno. Yo no digo que deba reformarse, sino que los mismos diputados le meten interpretaciones auténticas o reformas en plazo menor a 6 meses. Porque pero eso es fácil. Eso es fácil sacarlo. Esas son las leyes que requieren corrección. Eso es fácil sacarlo. El sitio web de la Procuraduría enlaza todo eso. Que dice Lucho que él va a sacar la estadística. Ok, gracias. No, en ningún momento dije eso. Dame los datos entonces. Además de que no le veo una utilidad real. Te voy a enseñar cómo extraer los datos y vos lo haces. Así va a ser. Pero bueno, como ya todos se habrán dado cuenta, este fue la segunda vez en la que teníamos sesiones extraordinarias, perdón, pasando del 1 de mayo al 31 de julio. Porque en el último año de la presidencia, en el último año del gobierno de don Carlos Alvarado, pues la asamblea anterior, como no fue lo suficientemente inteligente para meterlo en transitorio al cambio de periodo de sesiones y ponerlo que regía a partir del próximo gobierno, pues el cambio se implementó desde esa vez. En realidad, el transitorio no hubiera cambiado nada. Siempre hubiéramos tenido un periodo de 8 meses de extraordinarios. No, pero no me refería a eso. O sea, me refería a que el gobierno no empezara, el cambio se hiciera a partir del próximo gobierno, independientemente del efecto que fuese a tener. Eso iba en contra de la propuesta, digamos. Justamente la iniciativa se hizo para que el gobierno entrante entrara con control de la agenda. Sí. Ese era el espíritu de la ley. El tema es que empezara a hacerse a partir de este gobierno. Y así fue como se hizo. No, le tocó a Carlos Alvarado el último año hacerlo. No. Claro que sí. Carlos nunca tuvo el control de la agenda en mayo. Por eso, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvimos 8 meses de sesiones extraordinarias el año pasado? ¿Te acordás? Dale. Y no, te estoy preguntando, ¿te acordás? Explícame. Tuvimos 8 meses justamente porque se le pegaron ese cambio, digamos, los 5 que traía y los 3 del anterior. Ajá, eso no quita el hecho de que son periodos, aunque sean extraordinarios, son periodos diferentes. Ya entendía qué es lo que vos querías decir, que vos querías que el cambio se hiciera en el último año para que fueran 5 meses de Carlos Alvarado y 3 meses del nuevo gobierno. Podría haber sido así, correcto. Ya, ok. Eso sí pudo haberse hecho, correcto. Gracias por la interrupción. En fin, como a Carlos Alvarado le tocó hacer eso en su último año, en ese periodo, en el primer extraordinario, del 1 de mayo al 31 de julio, primera vez que se aprobaba la reforma, digamos, se aprobaron 37 proyectos de ley en segundo debate. En esta asamblea se aprobaron 31. Y aquí digo 31 que se aprobaron porque hubo varios proyectos que llegaron a la etapa de segundo debate y se rechazaron. Específicamente fueron 2. Uno fue una derogatoria de la ley antigua, que era iniciativa de las chayotes que metió Erwin Macís para inflar su número de proyectos. Y el segundo fue el acuerdo marco de cooperación entre Costa Rica y el sultanato de Brunei Darussalam, que el liberal progresista logró que se enterrara en una votación de 15-31. Entonces se hicieron 34 segundos debates, 34, sí. 2 no se aprobaron y el resto sí. Dato relevante, estoy seguro que ahorita May hace su famosa intervención de me sorprende lo que consideras un dato relevante. Todos los proyectos que sí se lograron aprobar en segundo debate no tuvieron votos en contra, se aprobaron por unanimidad. Entonces ahí está. Ahora, como May dice que la cantidad no es importante, nosotros sí sacamos el dato de cuál es la calidad de la ley que se aprueba y cómo lo evaluamos. Pues resulta que acontece que el Estado de la Nación usa el término de legislación sustantiva. ¿Qué es la legislación sustantiva? Es aquella que reconoce o amplía los derechos de la población,
asigna nuevas competencias al Estado en temas esenciales para el desarrollo humano o tiene un impacto nacional. De hecho, la primera ley que logró aprobar esta Asamblea Legislativa era una legislación sustantiva porque era la reforma integral a la Ley General de Aduanas. Entonces, esa entra ahí como una de las que sí tenía verdadero impacto nacional y calificaba dentro de esa condición, digamos. La segunda fue la Ley de Regímenes de Exenciones y no sujeciones del pago de tributos. Entiéndase la ley para poner en orden las exoneraciones tributarias que damos en Costa Rica. La tercera fue una ley para permitirle a las juntas, no, mentira, me salté una. La tercera fue la ley para que los grandes cañeros aumenten el aporte económico que le dan a los pequeños cañeros, que esa fue una ley que se firmó durante el actual gobierno. Y la otra fue la ley, iniciativa de la diputada Daniela Rojas y otros diputados, para congelar por 6 meses el incremento del impuesto único a los combustibles. Entonces, de todo lo que se aprobó, solo esos que les mencioné fueron proyectos relevantes, que entran de la categoría de relevantes. Porque el resto, el Ejecutivo ahogó la Asamblea con derogatoria de leyes antiguas, El resto era desafectación de puro relleno, terrenos, puro relleno, puro chayote, aunque no les gusta el término. puro relleno. Sí, y bueno, y me faltó uno relevante, que es la reforma del artículo 6, inciso Q de la ley forestal, de don Carlos Ricardo Benavides, que lo que pretendía era permitirle a las juntas de educación llevar a cabo actividades económicas en los parques nacionales, si no mal recuerdo, y si no era para que fueran sujetas beneficiarias de la madera que tenía que extraerse de ahí porque la tiraba un huracán o pasaba un desastre natural o un derrumbe o lo que sea. Ese también entraba dentro de esa consideración de legislación sustantiva. Solo uno de todos los proyectos que se aprobaron se presentó en el actual periodo constitucional y fue el de combustibles. Todo el resto son proyectos heredados. De hecho, todos, a excepción de uno, son del gobierno de Carlos Alvarado, el de Guillermo Solís y el de doña Laura. Sí, no, de hecho sí, el de doña Laura no hay, solo hay uno que no era relevante, era la anexión del caserío de la Legüita al distrito de Candelaria de Puriscal. Entonces, la agenda que el Ejecutivo mandó de iniciativa propia no ha visto la luz de la Asamblea todavía. De hecho, ya hemos estado viendo audiencias de expertos, por ejemplo, en el proyecto de dar incentivos para denunciar corrupción. Lo despedazaron por completo porque uno, es una reiteración de leyes que ya tenemos y lo segundo, más bien es un incentivo, es casi un soborno para que la gente ande denunciando cosas que ni siquiera tenga certeza de que son ilegales y por ende se haga una cacería de brujas, muy acorde a todo lo que ha hecho el gobierno hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué más? Digamos, no sé si vas a seguir hablando de legislación. Sobre la asistencia, este mes hubo... Dale. Este mes, digamos, porque cerramos periodo, pero también cerramos mes, hubo 12 sesiones. Las diputadas y los diputados más ausentes fueron Luz María Alpizar, quien tuvo COVID y se perdió como 2 semanas, por lo menos, por esa. Y luego cayó la semana de vacaciones. De hecho, doña Luz Mari solo este mes solo llegó a dos sesiones. Correcto. Después Leslie Jorge se ausentó de 5, Melina Hoy y Waldo Agüero se ausentaron de 4 sesiones cada uno. En votaciones, registramos en nuestra plataforma 26 votaciones. Los más ausentes se repiten Luz Mari y Leslie, porque faltaron a tantas sesiones que se perdieron votaciones. 21 votaciones se perdió Luz Mari, 15 se perdió don Leslie y don Carlos Andrés Robles, quien no es de los más ausentes, sí es de los que a menos votaciones llegó. El espíritu de Pedro parece haber infectado. El espíritu de Pedro, porque de los más ausentes hay 3 del PUSC, 2 oficialistas y esos son. Con asistencia perfecta a sesiones tuvimos 26 y hubo 6 diputados que llegaron a todas las votaciones registradas, que fueron Ariel Robles Barrantes, Ariel Robles, Amplio, Gloria Navas, Priscila Vindas, Paula Nájera, Antonio Ortega y Luis Fernando Mendoza. Ahí tenemos el Frente Amplio, Nueva República y Liberación. Y el oficialismo. Una del oficialismo. Correcto, la subjefa, ¿cómo se llama? Subjefa de fracción. Correcto. Exacto, eso fue en cuanto a asistencias. El detalle completo va a ir enlazado en el correo que reciben todas y todos los suscriptores del FinoCR con los gráficos, que también está el gráfico donde se ve bonito
quienes son los más Correcto. ausentes que Correcto. compartimos en redes sociales. Ahora, ya se acabó el tortuoso experimento de darle los primeros 3 meses de extraordinarias al Ejecutivo. ¿Qué podemos esperar de, De lo que de viene. de lo que viene, de las ordinarias? Y Pues yo creo ya que los las diputados, comisiones se van a volver locas. sí, empecemos por eso, porque todos los proyectos que están vivos dentro de su plazo cuatrienal y los que se les presentó se les puso puesta a despacho, van para las comisiones Y respectivas. empiezan a correr los plazos. Empiezan a correr los plazos para ser dictaminados, los 80 días hábiles, prorrogables por una única vez. Creo que todo el artículo 80 todavía no lo han reformado, yo no sé en qué paró esa reforma, pero bueno. Y además ya los diputados aprobaron una moción el jueves para que el 1 de agosto, el lunes 1 de agosto, se realice la sesión del plenario a las 9 de la mañana y hasta el mediodía, con una agenda robusta de proyectos. Aunque primero tienen que conocer el voto de la Sala Constitucional que declaró inconstitucional la propuesta de reforma constitucional que discriminaba a los diputados hombres por no permitirles ¿Cuánto duró en usar llegar ese voto? No, no es el tema de cuánto duró, es que no se pudo ver porque el Ejecutivo No no estaba convocó esa convocado. reforma. Ya, Correcto. claro. Yo decía eso es demasiado viejo, pero claro, nunca se convocó. Correcto, así es. Está el proyecto de riqueza tunera. Primero, metieron todos los proyectos de derogatoria de leyes que el Ejecutivo desconvocó en el segundo debate porque se los iban a rechazar. Ya están, los diputados los metieron en la agenda de primero para limpiarlos de una vez y rechazarlos, correcto. Archivar todo eso. Metieron recuperación de la riqueza atunera, que ya tiene que quedar listo para el primer debate. La modificación a la ley de promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos, o sea, una reforma a una ley de la Asamblea pasada en su recta final, que ese es un dato de los que quería May, y un proyecto que me parece que se había rechazado en la Asamblea anterior, que es la aprobación del convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Ese está incluido en la agenda de consenso también. Y eso es lo que van a hacer. ¿Por qué están haciéndolo en la mañana? No es porque tengan vocación de servicio al país. Al menos esa no es la evidencia, sino porque el 2 de agosto es feriado y por ende quieren irse lo más temprano posible para sus casas. Además, bueno, asumo, conociendo lo conservadores que son en esta asamblea, varios van a hacer su romería con sus foticos en redes sociales. De hecho, Fabricio Alvarado anunció que ya anda en planes de integrar el Frente Parlamentario por la Vida y la Familia. Entonces ya hizo la invitación abierta a los diputados de que, porque lo van a lanzar cuando ya tengan ahí una cifra robusta de diputados que van a ponerse al aborto y a la ideología de género. Correcto. Pero bueno, además porque San José colapsa un toque con la romería, un toquecito. Como en este país no cuesta mucho que las calles colapsen, tener tanta gente caminando por las calles lo colapsa fácilmente, hay que cerrar vías y demás, muchas pasan por San José, entonces tiene sentido que ellos a mediodía se retiren. Claro, si el resto de mortales tuviéramos las posibilidades que ellos tienen para definir sus condiciones laborales, otra cosa sería. Hablando de condiciones laborales, algo que no mencionamos es que inició la discusión de las mociones del proyecto de jornadas 4.3. Hay más de 400 mociones. 430 mociones me parece que son, entonces va para largo el asunto, va a durar. No se cumplió la esperanza de la ministra de la Presidencia, doña Natalia Díaz, quien quería que ese proyecto quedara aprobado antes de que finalizaran las sesiones extraordinarias. Y aprovechando este comercial sobre Natalia, quiero decir que ella es probablemente la más ausente de todo este periodo de sesiones extraordinarias. Se le vio poco, se le oyó poco, creo que solo, si no me equivoco, solo la vi en una audiencia en una comisión y fue por el tema de ciberseguridad esta semana. Sí, parece que decidió hacer una línea directa entre ella y Pilar Cisneros para que Pilar Cisneros transmitiera los recados al resto de jefes de fracción. Porque sí, efectivamente no se le vio mucho en la asamblea, salvo para cuando iban a armar el espectáculo de que presentaban algún proyecto de ley. Correcto. Solo pero para eso sí se le vio. En fin, yo creo que ahora sí. De hecho, no vimos mucha negociación en materia de agenda, o sea, no podemos evaluar. Si vamos a ver, si tuviéramos que evaluar el trabajo de doña Natalia a partir de lo que pasó en estas sesiones extraordinarias, pues la nota sería eficiente.
reforzado no solo por eso, sino por el hecho de que el único proyecto en el que el Ejecutivo en el que la oposición pudo llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para sacar adelante una solución paliativa a un problema país urgente fue en el de congelar 6 meses el impuesto a los combustibles. Sí, eso es victoria de la unidad, ¿no? Del gobierno, en realidad. Exacto, o sea, digamos... Victoria de doña María Daniela, que es la jefa de fracción. Pero a lo que voy es que fue el único espacio, digamos, en el que el Ejecutivo estuvo dispuesto a dialogar y a ceder y a llegar a una solución en un problema, en un tema en el que la Asamblea pidió que un proyecto de ese tipo se convocara. Fue lo único. Porque en jornadas 4-3 lo que se hicieron fueron sesiones de escucha y el Ejecutivo planteó su texto según lo que entendió de esas sesiones de escucha y en lo que quiso ignorarlo, ignoró. Pero no es como que hubo un esfuerzo de negociación entre fracciones. No esperamos mucha negociación de este gobierno en realidad. Correcto, pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, hasta dónde es llega el acuerdo. Momento de la que la Asamblea Legislativa pues brille por sí misma, saque la tarea que no pudo sacar en estos 3 meses prácticamente de parálisis. Y le demuestre al país de qué está hecha y de qué es posible. A ver, sinceramente, hablando de este periodo de extraordinarias, más allá de lo que no se hizo en temas de proyectos y de leyes aprobadas o leyes presentadas y negociaciones, lo que más estuvo ausente fue el control político. Si tengo que calificar, por ejemplo, a la oposición, más allá de algunos temas específicos donde el Frente Amplio alzó la voz, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con ARECEP, un verdadero control político de las fracciones mayoritarias de la Asamblea Legislativa no se vio realmente en el plenario. Hubo algunas acciones puntuales con el tema de doña Rosaura, con el FES, con el tema de doña Paulina, que envió algunos temas a la Contraloría, con los aumentos salariales, pero fueron cosas muy puntuales de diputados y diputadas específicas. Se me parece además que empezar con extraordinarias inhibe un poco el control político porque los diputados quieren que le convoquen sus proyectos para sacarlos lo más rápido posible. Me parece que también pues, eso pudo haber inhibido un poco el nivel no se han acomodado. Yo siento que hay diputadas y diputados que todavía no entienden lo que son, lo que su investidura representa y el poder que tienen para definir, digamos, el futuro del país. Creo que hay algunos a quienes todavía no les ha caído la peseta, digamos, sobre lo que son. Pero bueno, esto fue solo el primero. Quedan, ¿cuántos son? Quedan 15 periodos más. 15. ¡Qué horror! Son 4 por año y son 4 años 16. Llevamos uno, quedan 15. Jesucristo. Dios, En cuando fin. lo pones así se ve eterno. Exacto, quedan 15, 8 ordinarios, 7 extraordinarios y contando. Pero bueno, ahora sí. Lo que le decía un día a Diego es que vamos a estar intercalando 3 meses de demasiada actividad legislativa con 3 meses de parálisis completa. Porque honestamente redactar las crónicas de barra de prensa durante estos 3 meses fue absolutamente difícil. A veces no había nada que escribir. Teníamos que ver qué inventábamos o qué rescatábamos y los pasábamos como por un tema relevante, pero no es como que, temas sobraran, ¿verdad? Estoy seguro que eso se va a repetir, pero sí. Ahora vamos a tener lapsos de 3 meses de no hallo por dónde, no hallo a qué entrarle porque es demasiado y 3 meses de no tengo nada que escribir porque no pasó absolutamente nada, pero bueno. Sí, pero bueno, en fin, ahora sí, gracias. Eso es todo por esta semana. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr